Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 25 de septiembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2001 y más concretamente el 25 de febrero, cuando el suplemento Crónica del diario español El Mundo publicó en su número 280 un reportaje que se titulaba Predicciones mejor que no se cumplan. En el citado texto periodístico se indicaba lo que iba a suceder en el año 2020 a tenor de lo que habían anunciado algunos científicos de entonces. El texto, firmado por Paco Rego, iba encabezado por las siguientes afirmaciones. 2020. El Mediterráneo sin playas y el norte de España está salpicado de palmeras. La gente no lleva abrigo en invierno ante la subida de las temperaturas. Así será la vida si se cumple el informe de la ONU. El reportaje realizaba a continuación una descripción de cuál sería la situación del planeta en el año 2020 de acuerdo con las tesis de los defensores del calentamiento global y afirmaba: en una de las cartas geográficas, actualizada a mediados de 2020, ya no queda rastro alguno de muchas de las playas bañadas por el Mediterráneo y el Atlántico. El nivel de sus aguas, como pronosticaba el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, ha aumentado hasta cubrir gran parte de las costas europeas. Igualmente, el texto periodístico explicaba que en 2020, en el norte de España, el paisaje está salpicado de palmeras y la gente prescinde de los abrigos en el invierno. Los glaciares alpinos han desaparecido, los pocos que quedan siguen en retroceso, lo que añadirá más agua a los océanos. En la misma línea que lo anunciado por el IPCC, el reportaje afirmaba también que en 2020 la dilatación de los mares no es el único regalo envenenado que nos ha legado el efecto invernadero del siglo XX. El calentamiento de la atmósfera también ha disparado la tasa de evaporación marítima, contribuyendo a aumentar el número y la violencia de tormentas y huracanes, además de inducir otros desequilibrios meteorológicos. Igualmente, señalaba el reportaje que en el año 2020 todo ello ha incidido sobre la alimentación, especialmente la agricultura, así como en la forma de vestir y planificar nuestras vacaciones. El reportaje señalaba también que en 2020 en los mapas del planeta se ve cada vez más agua. Casi 300 islas han ido a parar al fondo del Pacífico, engullidas por el aumento del nivel de los océanos. En Europa, los deltas del Rin, del Ebro y del Guadalquivir ya han desaparecido, ahogados por la subida imparable de los mares. Ámsterdam parece Venecia. Los efectos del calentamiento terrestre han desfigurado por completo la fisonomía de las costas. Igualmente, el texto sostenía que al otro lado de la península ibérica el Mediterráneo amenaza la supervivencia de algunas de sus islas como Sicilia o Córcega, donde miles de personas se enfrentan a una subida de las aguas que ha puesto en serio peligro sus recursos pesqueros y agrícolas. Entre las previsiones, igualmente, el reportaje señalaba que en 2020, tierra adentro, la neblina tóxica que como un sudario cubre las grandes ciudades y asfixia los pulmones de sus gentes, continúa 20 años después fumigando con sus venenos el viejo continente.
Hubo quienes dudaron de que esta lluvia ácida perdurase tanto tiempo, pero desgraciadamente la mayoría de los pronósticos del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos no fallaron, ni tampoco los que hablaban de veranos más largos y extremadamente tórridos. Por añadidura, en 2020, la secuencia de inundaciones y sequías también ha favorecido la contaminación del agua potable con fertilizantes y lodos, contribuyendo a la propagación de infecciones. La mayoría de los casos se salda con vómitos y fuertes diarreas que en ocasiones terminan con la vida de los afectados, especialmente si son ancianos o niños. Y, por supuesto, el impacto en la economía resultaba devastador, ya que en 2020 el calentamiento de la Tierra ha enfriado mucho los ánimos de los turistas. Las playas mediterráneas y atlánticas, donde hace poco más de 2 décadas recalaba la mayoría de los europeos y españoles, son hoy uno de los lugares elegidos por los insectos venidos de África. Arena ya queda poco, se la tragó el mar, en Torremolinos, en Huelva, en Benidorm. El impacto en ríos y mares para 2020 era, según el reportaje, verdaderamente devastador. Con el calor en alza, el mar también sube al ritmo de entre 4 y 10 centímetros por década. Y aunque parezca poco, es más que suficiente para que una gran parte de los ríos se vean afectados. Los nuestros ya ni siquiera se parecen a los que se ven en los libros. La evaporación ocasionada por las altas temperaturas, la contaminación y sobreexplotación de sus aguas para regadíos ha mermado los cauces del Ebro, Duero y Tajo hasta convertirlos en ríos prácticamente muertos. Y a todas estas catástrofes se sumaba el inmenso flagelo del hambre. Así, en 2020, a mediodía, todas las televisiones abren sus informativos con una estremecedora noticia. 1.600 millones de personas en todo el mundo pasan hambre, justo el doble de las que estaban en iguales condiciones a finales del siglo XX. Nada sorprendente porque, según decía el reportaje, en esa época la lluvia ácida ya había arrasado el 50% de los árboles en extensas regiones de Europa, el aire de las principales urbes alcanzaba niveles de contaminación intolerables y España perdía por erosión 1.000 millones de toneladas de tierra por año. Resulta casi conmovedor contemplar las predicciones que los calentólogos pronunciaban hace casi un cuarto de siglo. Resulta conmovedor porque, como si las hubieran formulado adventistas del séptimo día, testigos de Jehová o dispensacionalistas, no se ha cumplido ni una sola, ni siquiera por aproximación. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias que ponen de manifiesto el carácter mitológico y no científico del denominado cambio climático. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la prestigiosa revista Nature ha publicado un artículo firmado por investigadores del Instituto Max Planck de Meteorología en Alemania y de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, donde se reconoce que las predicciones de los modelos climáticos actuales no coinciden con lo que realmente está ocurriendo en distintas regiones del planeta. Segundo, el texto plantea que la ciencia del clima podría estarse enfrentando con una crisis de paradigma. Tercero, durante más de 60 años la climatología ha utilizado lo que se conoce como enfoque estándar, basado en mayor o menor medida en la aplicación de las leyes fundamentales de la física a sistemas complejos como la atmósfera. Cuarto, dado que muchos procesos ocurren a una escala más pequeña que la de los modelos, como la formación de nubes o las turbulencias, se utilizan parametrizaciones, es decir, aproximaciones surgidas del efecto promedio de esos procesos. Quinto, esta conducta está en el origen de fallos más que notables a la hora de intentar captar la variabilidad regional o los fenómenos extremos. Sexto, así es habitual que se produzcan predicciones que han fallado en repetidas ocasiones, como por ejemplo el enfriamiento del Pacífico tropical oriental
cuando lo que se preveía era un calentamiento. Séptimo. De la misma manera, no se acertó al prever el aumento de eventos bloqueantes sobre Groenlandia, que alteran las trayectorias de las borrascas y que no habían sido proyectados. Octavo. Estos fallos de previsión no son simples errores puntuales, sino que dejan de manifiesto que los modelos no representan bien la conexión entre los procesos locales y los globales. Noveno. Así, en regiones como los trópicos, pequeñas inestabilidades pueden amplificarse y provocar grandes cambios, unos cambios que los modelos actuales son incapaces de captar. Décimo. La repetición constante de estas anomalías pone de manifiesto la existencia de profundas lagunas de conocimiento sobre cómo interactúan las distintas escalas del sistema climático. Undécimo. De acuerdo con el citado estudio, los fallos reiterados al predecir el clima regional no se deben a errores menores, sino a limitaciones estructurales del modelo actual, lo que obliga a revisar el paradigma dominante y a reexaminar los supuestos fundamentales de la ciencia climática. Duodécimo. Uno de los factores que debe ser cuestionado es el de las supuestas retroalimentaciones positivas. De acuerdo con esa visión, si aumenta el CO2, tiene que subir la temperatura. Esto eleva el vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero más fuerte, y así se amplifica el calentamiento. Lo mismo ocurre con el deshielo, que reduce el albedo y aumenta la absorción de calor. Sin embargo, estas suposiciones no se pueden medir directamente, tal y como deja de manifiesto la denominada sensibilidad climática al equilibrio, que mide cuánto se calentará la Tierra si se duplica el CO2. Décimo tercero. Durante años, estas estimaciones han dado lugar a las tesis del cambio climático, pero las discrepancias existentes entre los modelos utilizados y la realidad que comprobamos obliga a poner en duda su validez y su magnitud real. Décimo cuarto. Este estudio no consiste en una voz aislada, sino que sostiene puntos de vista similares a los del Premio Nobel de Física John Closa, que es una de las voces más críticas contra el supuesto cambio climático. Décimo quinto. El Premio Nobel John Closa sostiene que la influencia del CO2 sobre el clima ha sido sobrevalorada y que el calentamiento global es una fabricación total de periodistas sensacionalistas y de políticos carentes de honradez. Décimo sexto. Afirmar este tipo de realidades ha provocado reacciones como la censura de los que expresan puntos de vista científicos que son críticos, o la puesta en marcha de estrategias de comunicación que pretenden imponer a cualquier coste el dogma del cambio climático. Décimo séptimo. En España, el gobierno de Pedro Sánchez, totalmente al servicio de la agenda globalista, ha promovido una guía para la comunicación en salud y calor que instruye a periodistas, sanitarios y meteorólogos sobre cómo deben hablar del calor. Y decimoctavo, esta guía oficial del gobierno señala que hay que seleccionar los datos más alarmantes, evitar las imágenes positivas del verano y adaptar el mensaje según la ideología del receptor. El calentamiento global nunca ha pasado de ser una mera teoría. Aunque sus partidarios, a los que denominamos en este programa calentólogos, insisten en que se trata de una verdad indiscutible, y aunque instancias nada científicas como el propio Vaticano pretenden que no se puede negar, la realidad es que las tesis del calentamiento global son discutibles y efectivamente son discutidas y además por científicos de peso. Según los calentólogos, en primer lugar, vivimos un proceso de calentamiento global o cambio climático que se percibe en el planeta. En segundo lugar, ese calentamiento no ha existido jamás con anterioridad. En tercer lugar, ese calentamiento es una consecuencia directa de la acción humana. Y en cuarto lugar, tiene que ser controlado porque de lo contrario las consecuencias catastróficas de ese calentamiento afectarán al planeta y a la vida humana y animal.
Semejante visión ha sido difundida de manera especial, aunque no única, por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC. En su quinto informe, el IPCC concluyó que es extremadamente verosímil que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX. La mayor influencia humana sería la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Esa circunstancia nos obligaría a constituir autoridades supranacionales que, por encima de los distintos gobiernos y de la soberanía de las naciones, establecieran las directrices de la economía mundial y las de cada país en concreto. En otras palabras, el cambio climático sería una de las excusas perfectas para acabar con la independencia, la libertad y la soberanía de las naciones, sometiéndolas a la agenda globalista. Guste o no reconocerlo, la creencia en el calentamiento global se ha convertido para muchos en una verdadera religión, hasta el punto de anunciar incluso el fin del mundo como si fueran miembros de una secta milenarista. La realidad, sin embargo, es que las afirmaciones de los calentólogos carecen de base sólida. En primer lugar, si vivimos realmente un calentamiento global, en cualquier caso, no es algo excepcional en la historia de este planeta y del ser humano. De hecho, con anterioridad, ambos han atravesado por épocas de calentamiento mayores. Una de esas épocas coincidió con el final de las glaciaciones, otra con el periodo micénico, para que el oyente comprenda, con la guerra de Troya, otra con el siglo I a.C. y la época de Julio César y la guerra de las Galias, y otra con la Edad Media. En todas esas ocasiones, el género humano sobrevivió al calentamiento y, desde luego, no lo provocó porque los automóviles, las fábricas o las industrias fueran comunes en ninguno de esos periodos históricos. A decir verdad, ni existían siquiera. En segundo lugar, resulta obvio que esos periodos cíclicos de calentamiento no tuvieron que ver con la actividad humana y que la razón fue natural y relacionada con el Sol. Que así sea resulta de enorme lógica porque la vida se extinguiría en la Tierra si desapareciera la luz del Sol y, de manera semejante, la mayor fuente de calor la constituye precisamente ese astro. En tercer lugar, y este es un aspecto lastimosamente descuidado, las previsiones sobre el calentamiento global o cambio climático, como suele suceder en todas las sectas milenaristas, no se han cumplido ni de lejos en más de un cuarto de siglo. La realidad es que las tesis de los calentólogos pretenden alcanzar dos objetivos fundamentales. El primero es hacerse con todo el dinero público y privado que sea posible mediante remesas económicas a ONGs, universidades, instancias académicas, partidos políticos, medios de comunicación e incluso confesiones religiosas. El segundo es controlar desde arriba la economía para ponerla al servicio de una pequeña élite que acabe rigiendo los destinos bien miserables del género humano. En los dos casos, todo va encaminado a implantar la depredadora agenda globalista y en ambos casos también la amenaza a la libertad resulta verdaderamente colosal. Las tesis de los calentólogos, abrazadas con entusiasmo, lo mismo por Pedro Sánchez que por el Papa Francisco, por Al Gore o Barack Obama, por las izquierdas o por el sector radical del Partido Demócrata en Estados Unidos, no son ciertas, pero tampoco son inocentes y forman parte esencial de una siniestra y totalitaria agenda globalista. Naturalmente, cada vez hay más científicos que se oponen a las mismas, pero no faltan tampoco los científicos vendidos, los políticos corruptos y las furcias mediáticas que difunden las consignas que emanan desde arriba. Cuestión aparte es que los ciudadanos tengan que seguir sometiéndose a lo que lleva desde hace décadas convirtiéndose en un flujo interminable de ridículas mentiras y de cada vez más tiránica represión. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cifra no pequeña se ha gastado en ese mito embustero conocido como calentamiento global o cambio climático. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.